Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Estamos un día más por aquí en el canal. Y nada, hoy pues vamos a hacer un vídeo de los que hacíamos con anterioridad, pues de más que entrevistar, de dialogar con personas. Ya sabéis que me gusta que cuando yo no sé sobre el tema o no soy experto, pues recurro a personas que están más familiarizadas con ese campo. Y bueno, hoy tenemos de nuevo a Joseba Torronteras, que es periodista freelance. Como sabéis, pues le he entrevistado o hemos dialogado sobre la infoxicación en un vídeo anterior, que lo tenéis ahí en la descripción por si le queréis echar un ojillo. Y nada, hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy, muy candente, pero súper candente. Y la cola que va a traer, para próximas, vamos, para un futuro muy próximo y para un presente muy inmediato como es el que tenemos ahí encima. Hoy vamos a hablar sobre bulos. Y lo primero que tengo que preguntar es qué se entiende en el mundo de la comunicación, de las ciencias de la comunicación y del periodismo como bulos. ¿Qué son los bulos? Pues el bulo sería definido correctamente, sería cualquier tipo de información que de manera consciente se expande hacia la población a sabiendas de que esa información es falsa. O sea, tiene que haber una idea preconcebida de que lo que tú estás expandiendo es falso para que eso sea considerado un bulo. Ujú. Que tú estés El de- convencido y que tú sepas que lo que tú estás haciendo que llegue a la población es una información que no sería verídica y que tú sabes que no es verídica y que tiene un objetivo concreto. que existe una deliberación y una intencionalidad. Eso es. Ujú. Bueno, pero es que también se me ocurre, pues, por ejemplo, el tema de la teoría de la conspiración y todo esto, pues, no sé, es que las intencionalidades son muy diversas. Es Claro. decir, existen intencionalidades, pues, que es realmente de crear en la opinión pública una noción falsa, pero según qué intereses, es decir, porque hay una contraposición de intereses constantemente. Pero, por ejemplo, la gente de la teoría de la conspiración, ¿qué intereses tendría, sabes? Porque a mí muchas veces me da la impresión de que es gente que tiene mucha imaginación, que se aburre y se pone a inventar. Oye, que como novela de ciencia ficción está muy bien, ¿eh? Pero como algo verídico que mucha gente se lo cree, pues, oye. Claro, en respuesta a eso, yo, por ejemplo, ayer estaba viendo un vídeo en YouTube en el que explicaban que nosotros, en el momento en el que aprendemos algo nuevo, no podemos dejar espacios en blanco. Entonces, la manera en la que esa gente, en un universo tan complejo, ya hablábamos en vídeos anteriores sobre la infoxicación, adquiere nuevas herramientas de pensamiento, al no poder utilizar espacios en blanco y ellos no comprender o ni siquiera intentar comprender esa realidad, lo que hacen es rellenar esos espacios en blanco con ideas más simplificadas y más concretas, no tan abstractas, porque al final nosotros vivimos en un mundo que es complicado, la política es complicada, la economía es complicada, son una maraña de conceptos que hay mucha gente que ni siquiera quiere entender. Y como por Ujú. obligación tenemos que rellenar esos espacios en blanco, hay gente que lo hace con teorías que simplifican a lo absurdo conceptos que son muy, muy complicados en esencia. Y así nacen un poco las teorías de la conspiración. Eso yo no creo que sería un bulo, porque la gente que hace eso no lo hace de manera intencionada. No elige un mensaje con el que llegar a la población de una manera intencionada para conseguir un objetivo que sería desestabilizar el marco político, el marco de pensamiento, generar un nuevo tipo de pensamiento. Mm. Simplemente es eso, es una manera de intentar comprender un mundo que ellos ven demasiado complejo, una manera fácil de entender un mundo complejo. Ujú. Vale, pero en este sentido tú antes hablabas de infoxicación, yo había dicho anteriormente que habíamos hablado sobre esto en un vídeo anterior, de ahora un par de meses será o algo así, a lo mejor ni siquiera ha pasado ese tiempo, no lo sé. La cosa es que a mí me viene a la mente el tema de qué relación habrá entre la infoxicación o sobrecarga cognitiva y los bulos, porque yo creo que existe una correlación muy directa y no sé si desde el mundo de la comunicación se está estudiando esto o si hay alguna investigación acerca de esto. Claro, a ver, en una primera instancia tenemos que partir de la base de que el tiempo es finito y es el único recurso material que en nuestra vida se va agotando y nunca vamos a poder conseguir más del que tenemos. Entonces, no, nos vamos a morir, el tiempo es finito y en ese tiempo tú tienes que destinar tus recursos a lo que a ti te interesa. La política, la economía son áreas
que a todo el mundo le interesan, a pesar de que hay gente que ni siquiera quiere interesarse por ellas. Entonces, es muy complicado. Yo me pongo, por ejemplo, en la piel, yo soy periodista, de alguien que no lo es, y abre internet y le llega una nube abrumadora de información y dices, ¿dónde busco la verdad? O sea, le llega un ecosistema de infoxicación del que hablábamos hace algunos meses y ¿dónde busco la verdad? Este artículo parece complicado, no lo entiendo. Este artículo está explicado más fácil. Vale, pues eso sería uno de los conceptos, por ejemplo, para seleccionar un artículo y no otro. Como me parece más fácil, elijo este. Pero que me parezca más fácil no quiere decir que sea correcto, por lo que hablábamos antes. Vivimos en un universo complejo que es muy complicado explicarlo de manera simple. Entonces, si yo difundo un bulo que se entiende más fácil que una superinformación más compleja sobre la última prestación económica del Banco Central Europeo, por ejemplo, te pongo algo bastante reciente, si yo difundo un bulo para gente concreta, para un target que pueda entender ese bulo, va a ser mucho más fácil y vas a tener el clic. Entonces, en ese ecosistema es muy complicado hacer que las personas se centren. Por eso yo creo que todo el mundo en el ecosistema de la infoxicación debería recibir un pequeño curso, nada, o sea, 1 hora de su vida dedicarla a qué información es verídica, cuál no, y cómo crear un pensamiento crítico y contrastar la información. Claro, el problema que hay es que nadie es experto en todo. Es decir, yo, por ejemplo, me dices una magufada sobre arquitectura y me la trago, pero vamos, doblada, Claro. porque no tengo ni idea de arquitectura. Pues le pasa igual a la gente que no sepa, por ejemplo, de economía o de ciencia política o yo qué sé, o de sociología o de filosofía, pues le puedes decir cualquier gilipollez y se la va a tragar, pero porque esa persona no ha destinado su tiempo a documentarse. Y por lo que el tiempo es finito, como has dicho, y no podemos saber absolutamente de todo, pues es complicado no caer en esta confusión, ¿verdad? Claro, yo por ejemplo, yo no sé nada de huertos. Yo lo poco que he aprendido de huertos lo he aprendido por mi familia. A mí alguien me viene y me dice que para plantar lechugas ahora mismo lo que hace falta es tal. Y yo, como periodista, en un principio le creo, pero siempre pongo en cuestión esa verdad. Y lo que nos hace, vamos a decir, lo que yo la herramienta más potente que yo he extraído, por ejemplo, del periodismo es el meta-skill, la metabilidad de aprender rápido sobre un tema. Es decir, yo parto de un tema del que no sé nada y en X tiempo tengo que tener un artículo escrito de ese tema como si fuera un experto. Vale, ¿eso cómo se hace? Pues hay 4 fases del aprendizaje. Primero, toquetear. Vamos a partir de la hipótesis de que las lechugas hay que regarlas 2 veces por día, ¿vale? Coges una lechuga, la riegas 2 veces por día, observas, dices, vale, esto no sirve. Mientras toqueteas, segunda parte del análisis, tienes que leer información sobre gente que haya plantado lechugas antes que tú. Estoy poniendo un ejemplo absurdo para que toda la gente lo pueda entender. Vale. En tercer punto, tienes que combinar la teoría que has aprendido con la práctica que has adquirido y decir, vale, pues las lechugas hay que regarlas 2 veces, sí, las lechugas hay que regarlas 2 veces, a mí no me ha servido, pero veo que hay artículos científicos de 80 personas a las que sí les ha servido. Y es poner todo en cuestión, es preguntarte las 5 preguntas del periodismo para cualquier aspecto de tu vida. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? ¿Por qué hay que regar la lechuga? ¿Por qué hay que ponerla a estos grados? ¿Quién es el que me da la semilla de esta lechuga? ¿Qué es lo que lleva esa semilla? Todo. Sí, Cuestionarlo pero absolutamente todo. en ese sentido, yo que he estado indagando un poco sobre esto, ya hay, digamos que, plataformas dentro del mundo del periodismo Sí, dedicadas a combatir bulos, como claro, claro, eso es. Maldita.es o Neutral. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que son 2 plataformas que dedican todo su tiempo a eso, entienden en primer lugar que en un ecosistema de infoxicación todos estamos demasiado ocupados como para realizar esa labor de la que he estado hablando previamente, de descubrir si hay que regar la lechuga 2 veces al día o no, y vuelvo a poner el ejemplo absurdo, y son ellos los que descubren si la lechuga realmente se riega 2 veces al día o no para ti, que tú eres una persona ocupada, sin tiempo, a la que tampoco le interesa volverse loco leyendo 27 informaciones porque tendrás 7 cosas más importantes que hacer y esa gente lo que hace es poner todo su esfuerzo en desmentir cosas.
Ujú. Entonces es una buena herramienta y además tienen, me consta, un servicio muy bueno de atención por WhatsApp. Tienen un número de WhatsApp, sobre todo los de Maldita, que los conozco más de cerca, a los que tú mandas un mensaje y les dices, por favor, verifícame esto que tengo dudas. ¿Esto es Ujú. así? ¿No es así? Claro. Es que además el problema de los bulos es, como me decías tú al inicio, que son deliberados y tienen una intencionalidad. Por lo Claro, tanto, pueden ser perfectamente un arma política. Es que lo han sido. Por eso ejemplo, tú es. ves, por ejemplo, la campaña electoral de Donald Trump, la ves y dices, madre mía, es que es un uso muy inteligente Sí, de redes sociales y de bulos, ¿sabes? sí, Y no solo sobre porque sea todo Donald Trump, de... ¿eh? Es decir, no me refiero solo a Donald Trump, me Mm, refiero que es una herramienta que van a utilizar todos los partidos para generar sí, sí, confusión y sí. para inclinar la balanza. Sobre todo un uso muy potente del marketing, de saber a qué sector estás hablando y obviar qué es verdad y qué es mentira, sino darle a cada, vamos a decir entre comillas, lector, cambia lector por elector o votante, darle a cada Mm, votante lo que el votante quiere leer. Si yo soy ujú, una persona antisemita y tú me mandas información sobre el antijudaísmo, digo, perfecto, esto concuerda con todo el marco conceptual que yo tengo en mi cabeza y la manera en la que yo entiendo el mundo. Entonces, te voto a ti. Pero ujú. si yo soy antisemita y te voto a ti, resulta que aquí tienes una persona que es xenófoba, no le vas a mandar información sobre antisemitismo, sino que le vas a tener que mandar información pues más sobre el racismo y todo eso que él cree. Es Ujú. pincharle a cada persona donde sabes que le va a gustar, que le pinches. Y eso es Sí. algo que hacen muy bien desde las Ujú. campañas todo el mundo que ha estado a las órdenes de Steve Bannon, por ejemplo. Mm. Sí, es un arma política, como podemos ver. Pero hay otra cosa que me inquieta. Es decir, vale, Y existen. no solamente Donald Trump, perdona que te corte, hace poco salían unos datos y el partido que más pasta se ha gastado en anuncios en Facebook aquí en España, por ejemplo, ha sido Podemos. O sea, Podemos está Mm, entendiendo muy bien cuál es y cuál tiene que ser el uso de las redes en campaña electoral. ujú. Sí, sí. Pero es que al final esto es a actualizarse o morir. Y yo creo que los partidos están en esa dinámica. Las redes son claves absolutamente para todo, porque ejerces una influencia en la opinión pública tremenda. Bueno, podríamos ya debatir sobre en otro vídeo si la opinión pública existe o no, porque hay autores como Bourdieu que dicen que no existe, pero bueno, eso ya es otra cosa bastante más compleja. Pero para no irnos mucho del tema, lo que quería decir es con toda la peligrosidad que conllevan los bulos en personas que tienen desconocimiento sobre algún tema en concreto, sobre todo, pues, como estábamos hablando ahora en el ámbito económico, político, social, ¿qué herramientas, aparte de Neutral, aparte de maldita.es, tenemos para combatirlo? Porque, claro, ya entramos en una dinámica peligrosa cuando hablamos ya de que Sí, hay determinadas redes sociales como Facebook que han censurado directamente contenido. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Atenta contra la libertad de expresión, con la libertad de prensa, de información? Es complicado. Es sí. una encrucijada eso. Habría que tener un debate muy, muy, muy amplio sobre si eh, emitir información a sabiendas de que esa información es falsa conlleva algún tipo de pena. Yo no sé hasta qué punto Facebook debería de tomar cartas en el asunto, porque al final Facebook no es el reflejo de una sociedad, sino que es una gran empresa. Entonces, cuando una gran empresa toma decisiones por ti que estarías o que deberías de tomar tú, yo creo que se pierde ahí un poco el derecho a la democracia. No sé hasta qué punto eso lo tendría que tomar Facebook o tendrían que hacer una votación en los parlamentos. Sería un debate muy, muy interesante y del que ahora mismo no tengo respuesta. Lo que ¿Mm? sí que te puedo decir es, a pesar de que Facebook haga lo que haga o que Maldita, por ejemplo, se haya aliado con Facebook y con Twitter para desmentir según qué informaciones, que haya más servicios también ahí metidos como Neutral o algunos otros fact-checkers, que es como se llama esta gente que desmiente o ¿Mm? verifica información, yo puedo dar unas pequeñas pinceladas a alguien que no sabe qué información creerse, qué información no, que cree que algo por salir en un periódico simplemente ya tiene que ser verdad, para ¿Mm? que un poco vean cómo distinguir una información, vamos a decir, buena de una opinión y saber que ¿Mm? una opinión es una opinión y que no está, tiene que estar basada en una noticia, pero no los datos que sean esa opinión son básicamente informaciones. Entonces, si te parece, voy a compartir pantalla. Sí, Dime sí, a ver perfecto, si... perfecto. Vale, dime a ver si... ¿Ves Google, no? A ver, sí, perfecto, se ve. Vale, dime cualquier periódico que se te venga Yo qué ahora a la sé, cabeza. El Mundo.
El Mundo, por ejemplo. Vale, abrimos El Mundo. Elige una noticia de estas al azar, la que tú quieras. A ver. No sé, la que sale en portada, por ejemplo. Eh, esta, por ejemplo, Sí, sí, preocupaciones de los sí. empresarios. Vale. Vemos que la ha escrito Santiago Saiz, que está en Madrid, y Juan Diego Madueño, que están en Madrid. Esta noticia la han tocado ya 2 personas. Tiene un Mm, vídeo con unas declaraciones, con lo cual las declaraciones son oficiales, lo que se dice en las declaraciones es lo que hay. Autoridades sanitarias, ¿vale? Prueba PCR, bien, estos son datos, con lo cual esta noticia falsa es imposible que sea. Esto simplemente es lo que se llama una crónica de última hora, es contar ujú. minuto por minuto lo que está pasando. Es imposible que sea falsa porque ahora mismo o hasta hace unos minutos había una rueda de prensa del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, y lo que simplemente se han dedicado a retransmitir lo que decía. Ujú. ¿Alguna otra noticia, por ejemplo? Vamos a elegir. Venga, ahora te dejo elegir a ti. Vale. Vale, estoy viendo por aquí. Oh. Vale, Carlos Guisasola, por ejemplo, está en la Champions. Vale. Vemos que, por ejemplo, aquí esta noticia, por ejemplo, esta noticia está firmada por El Mundo. Mm, Eso quiere decir que es una noticia que les ha llegado directamente a la redacción, que no han mandado sí. ellos a un periodista, porque Ujú. ni siquiera el periodista o el redactor al que le ha tocado escribir esto desde la redacción ha firmado la noticia, con lo cual aquí ya empezamos a dudar. No quiero decir que sea mentira, ni simplemente que esto es una noticia de Más Motor, que sería otra revista en este caso, Sí. y Fernando Alonso acabó este jueves, vale, sí, esto simplemente es pues eso, una pequeña nota de prensa. No quiere decir que Ujú, sea mentira, simplemente pues que no se le ha dado ujú. tanto bombo a la noticia como para que otra persona pues se haga cargo de ella. Dime otro Sí. periódico, por ejemplo, Mira, vamos a métete. ¿Dónde te vas a meter? A ver. Economía, Expansión, que es el Ah, diario líder en economía en el mundo. Vale, Crónica de Bolsa. Vale, vemos que el periodista firma con iniciales, entonces no sabemos quién es el periodista. Eso puede ser bueno o no, dependiendo. Aquí tendríamos que leer un poco la crónica. El IBEX pierde cerca del 2%. Vale, estos son datos, no habría ningún problema. Vale, esto lo ha escrito Pepe Bravo, Ignacio El Castillo, Pablo Bravo, Utrera. Esto es de otra revista. Vale. Estoy intentando buscar noticias de esto. Por ejemplo, esto es lo que yo quería buscar. Caída récord del PIB en la eurozona en el segundo trimestre, se hunde un 12,1%. Esta noticia no es de expansión, es de la agencia EFE. Entonces, si queremos mm, leer la noticia real, ¿qué sería lo suyo? Que fuéramos a la fuente principal. Lo que se llama en periodismo fuente principal es la persona que emite en un primer lugar la noticia. En este caso sería la agencia EFE de noticias, que sería la agencia española. mm. La agencia española manda esta nota de prensa, desde el periódico Expansión han considerado que es muy importante y en ese caso pues lo han dado sin mandar a ningún periodista, pues o por falta de recursos o porque estarían cubriendo otra cosa que consideran más importante. Sí, Y que viene directamente a la agencia eso F. es, eso es. Entonces, ¿para qué leer esto en Expansión si lo podemos leer en la agencia F? Ujú. Iríamos a la fuente principal y allí lo encontraríamos. Vamos, por ejemplo, a Libertad Digital, que es un periódico que a mí me gusta mucho leer, a pesar de considerar que no hace periodismo. El gobierno cierra el ocio nocturno, aquí no habría ningún problema. Espera que se me está pasando aquí, vale. Luis Quintero, vale. Eh, vale, esto sería publicidad, porque si vemos que firman 2 personas, aquí vemos que firma Hacks. Vale, información internacional, ¿quién firma esto? LD y agencias. Esto quiere decir que no han mandado a hacer información nacional a ningún periodista. Simplemente lo que habrán visto en Twitter, que habrán dicho algunos periodistas y lo que han podido recoger de agencias y con esto han elaborado una pequeña información
sobre el acuerdo de paz. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, este tipo de noticias que me hace mucha gracia. Más allá de si atacan a un partido, atacan a otro, vale. La carcajada de El Risitas viraliza la explicación de Podemos de la caja B. Ese es de solidaridad. Vale. El secretario de organización subía sus perfiles. Vale. Los usuarios no tardaron en hacer chanzas. El Risitas. Vale. Esto para mí es antiperiodismo. ¿Vale? Esto es objetivo. Hay una carcajada. Esto ya es un calificativo despectivo. No se puede poner mote a nadie a menos que sea extraído de un tuit. Con lo cual, esta noticia ya para mí deja bastante que desear a nivel de objetividad. Ujú. Porque el Risitas es un calificativo gratuito que no viene al caso en este. O sea, no Bueno, viene al pero caso. mira, para ser más plurales, métete en un diario que a nivel de línea editorial sea completamente contrario. Por ejemplo, A ver, Público o El Salto. o esto, por ejemplo, simplemente. Los machunos del no spreading. El delirio feminista de una concejala de Podemos. Vale. Tú no puedes titular con delirio feminista. En el momento en el que el titular utiliza calificativos, esto pasa a Despectivos, ser sí. un artículo de opinión. Y cuando algo Sí, es un sí. artículo de opinión, nos lo leemos, lo tenemos en cuenta, pero desde la perspectiva de esto es una opinión, esto no es información y por lo Ujú. tanto, por mucho que esté en un medio de comunicación, no sería periodismo. Porque en el momento en el que yo ya estoy leyendo que esto es un delirio feminista, digo, vale, tú estás opinando, yo lo que quiero es leer una Sí, noticia. La es lo noticia del aire sería. acondicionado, ¿no? Que anda que no te ha liado tela, lo del No, pleno esto este, es sí. simplemente el nose spreading, una diputada de Podemos que dice que es un acto de, pues un poco machista el hecho de llevar la mascarilla por debajo. Salió ahí, Ah, eso, eh, joder, sí, sí, lo claro, había visto por entonces ahí. lo llaman delirio feminista en vez de poner y, eh, pues yo qué sé, titular de una manera un poco más literaria. Pues Vale, métete una ahora concejala como... de Podemos, dos puntos, Ujú. abro comillas. Llevar la mascarilla por debajo de tal es un acto machista. Vale, Vale, esto por métete ejemplo, en El Salto o en Público. público. Me meto. Vale, vamos para allá. Sanidad y comunidad, vale. Primera, misma noticia que en otro lado. Otro de los parámetros importantes. Si entramos en varios medios de comunicación y vemos que las noticias se repiten Ujú. y que vienen de instituciones gubernamentales, ese es otro paso Agen- para creérnoslas. Agencia F, vamos. Eh, no, instituciones gubernamentales, quiere decir sanidad y comunidades acuerdan cerrar el ocio nocturno, dices, vale, Ah, ya, sí, ya claro, he que leído viene que directamente del gobierno, sí, sí, entiendo. vale. Vale. Kiosco.es, que esta es una buena página, o era .net, perdón. Esta es una buena página para ver las portadas. Entonces tú vas a España y ves aquí cuáles son las portadas de las principales cabeceras cada día. Y ves Israel y Emiratos en El País y en La Vanguardia en portada. Ujú. Médicos alertan de un nuevo colapso en La Razón y en el mundo los contagios se disparan. ABC también titula con médicos. Vale, pues ya hay bastantes partes para que yo me crea estas noticias. Vale. Ujú. Eh, Vemos que hay, por ejemplo, aquí noticias sin firmar, no sabemos quién escribe esto, 9 sociedades científicas hablando de rebrotes, Europa Press. Como no firman en la portada, esto es un truco bastante guay para que tú pinches y digas, ¿quién ha escrito esto? Y eso ya es un clic que les das a los medios. Pero bueno, vemos que la noticia es de Europa Press, eso quiere decir que como estamos en fechas que de 14 de agosto no habrán podido mandar a nadie o no han querido mandar a nadie porque los medios de comunicación van faltos de pasta, las cosas como son, pues han cogido la noticia directamente del periodista o la periodista de Europa Press que ha ido a cubrirla. Entonces, lo mismo, queremos leer esto, nos vamos a Europa Press. Esto sí que está firmado, vemos aquí a Alberto Sicilia, David Bollero. Otra de las cosas que podemos hacer es seguir a la gente que escribe en Twitter. Si tú quieres leer a Alberto Sicilia, pues coges, buscas en Twitter a Alberto Sicilia y te salen las noticias. La Fiscalía no ve delito, esto tampoco está firmado. Y agencias, aquí ni siquiera dice cuáles son las agencias. Entonces será una Uy, mezcla que sospechoso. suele ser una mezcla entre Europa Press y F. Porque si nosotros Sí. vemos aquí, pone Europa Press Eh, 14 del 8 y luego pone agencias.
O sea, que será que, Europa que, más F más últimas horas que habrá, pues por ejemplo, que habrá cogido algún periodista del medio. que entonces, por lo que estoy Lo viendo, que sí que me gusta de público es que en cada tema que es de opinión pone en mayúscula opinión. Y dices, perfecto. Sí, pero que una de las cosas clave, por lo que estamos viendo ahora con el tema de las pantallas y tal, es el tema de las autorías. Eso es lo primero que hay que Sí, fijarse. Si sí, sí, está el tema de firmado, por las quién está autorías firmado. y desde dónde se escribe, porque por mucho que el tema de las autorías sea, yo qué sé, imagínate, Joseba Torronteras, yo cojo, escribo un artículo sobre la explosión de Beirut, pero en el artículo pone Joseba Torronteras, Tel Aviv, y dices, vale, pues estaba en Israel. Ahí va, que se ha Este caído. tío, A ¿qué ver. ha visto? ¿Qué ha visto? ¿La explosión desde el hotel? ¿O desde dónde ha visto la explosión? Ujú. Dejo de compartir Sí. pantalla un momento. Ahí está. Vale, Entonces, perfecto. el asunto es ese. Dices, vale, si la explosión ha sido en Beirut y este tío me lo cuenta desde Tel Aviv, que estaríamos en Israel, ¿por qué me lo cuenta desde Israel y no desde Beirut? Pues, pues Mm. igual tenía 34 temas más que tocar y no le ha dado tiempo a cubrir la explosión, le habrán mandado un vídeo y le ha escrito mientras veía la explosión en el hotel en el que se encontraba en ese momento en Israel, que como está cerca, pues le han Sí, elegido a él que lo cuente. lo que me doy cuenta es que hay una cosa que es complicada, es decir, por todo lo que hemos estado hablando en el vídeo y ahora pues que lo has ejemplificado más, mejor dicho, es que realmente tendrías que dedicarle, pues a lo mejor, si quieres leerte un periódico de verdad o dos o tres, lo ideal es ver pluralidad, es decir, ver Sí. distintos medios con distintas líneas ideológicas, tendrías que dedicar a cada noticia, pues a lo mejor el doble o el triple del tiempo que le dedicas a chequear un poco todo eso, Claro, ¿no? yo, por ejemplo, mi regla es, yo no leo ningún periódico que titule con calificativos. Por ejemplo, o sea, Libertad Digital me meto para saber qué es lo que están haciendo, pero no, o sea, es algo que no leo, por ejemplo, ni Libertad Digital, ni OK Diario. Sin embargo, ABC me encanta. Yo, que soy abiertamente antitaurino, me leo las crónicas taurinas de ABC por lo bien escritas que están. Y dices, Dios, ¿por qué? Sí, sí, sí. Pues yo qué sé, ya pues a modo de conclusión, pues digamos, no sé cómo calificarlo, en qué formato, entrevista, diálogo, como sea. Bueno, en todo caso, hemos hablado, por recapitular, de la definición de bulo, Sí, hemos hablado de la relación entre infoxicación y bulos, que podría dar lugar pues, a un debate de 8 horas, sí, sí. y luego también hemos ejemplificado un poco cómo chequear la información, qué herramientas hay como Neutral, maldita.es, y el tema, que es otro tema controvertido y quedaría para otro vídeo, de el tema de es legítimo que determinadas empresas con determinados intereses o determinados gobiernos con determinados intereses digan, no, esto es un bulo, por lo tanto hay que eliminarlo. Yo, sinceramente, mi opinión es, los bulos no hay que eliminarlos, es decir, porque eso ya directamente es cercenar la libertad de una persona de difundir determinado contenido en la red. Es decir, yo puedo difundir una gilipollez y no me tiene que venir nadie a quitar eso por muy Claro. estúpido que sea. Pero, por Para eso hay ejemplo, gente, sí, para eso hay gente que desmiente magufadas y desmiente claro. gilipolleces. Pero el problema es que en el momento en el que se crean más magufadas de que información veraz y que tienes a toda esa gente desmintiendo magufadas y si hay 50 magufadas, 10 son información veraz, dices, pues no, o sea, no hay gente en España para desmentir toda la información falsa Ya, que se ya, está es vertiendo. evidente, sí. Pero por eso hay que censurar. No, Yo, no censurar, pero sí que nosotros, los periodistas, es algo que no se hace con la claridad con la que se tendría que hacer, pero tenemos una cosa que se llama fe de ratas. Entonces nosotros como personas, que también podemos caer en dar una noticia que luego te enteras de que no era así, si tú dices que en la explosión del Líbano murieron 35 personas y ya está, y de repente te enteras de que fueron 170, pues hay una cosa que se llama fe de ratas, que tú pones fe de ratas, 2 puntos. El artículo está escrito con esta cifra, sin embargo la cifra aumentó, no hay ningún problema. Y cuando ujú, se hace eso a nivel extremo, como por ejemplo
el informe falso que hizo la policía de Jorge Fernández Díaz contra Podemos y que luego se publicó en El Mundo, y que el ex director del periódico El Mundo en su propio libro dijo que publicó eso, y que luego, cuando eso se ha sabido que ese informe era mentira, la rectificación del Mundo se la mandó a hacer un juez. Pero claro, estás compitiendo con una portada con un textito así. Entonces yo creo que por ley las rectificaciones tendrían que hacerse en el mismo espacio en la que se hace la información falsa. No sé, realmente es controvertido porque es que el problema es cuando se usan los bulos como arma política. Y es que ahí no se juega mucho porque eso Sí, puede generar primero odio. Eso es lo que a mí me preocupa más. Es decir, sí, por ejemplo, criminalizar a determinado colectivo, me da igual cuál sea, ¿eh? sí, Puede generar determinado de odio y eso puede generar en claro, violencia. Y sí, pero eso sí que me preocupa porque, y también el tema de decantar el voto. Es decir, para mí son las dos principales preocupaciones y me preocupa mucho más el tema de alimentar el odio claro. y que realmente pues, se generen episodios de violencia. Pero más que centrarte en esos discursos del odio que criminalizan a cierto colectivo, sea cual sea, en vez de competir y estar todo el día en redes sociales luchando contra ellos, lo que hay que hacer es cambiar un poco la narrativa. Es decir, vosotros no sois el enemigo. Esto es un espectro más amplio en el que habría que cambiar de alguna manera el discurso para que no estemos confrontando estas ideas, sino que el debate sea otro, porque hay cuestiones muy importantes que se quedan fuera. Y también te digo, el hecho de que tú elimines, que por eso yo tengo pensamientos encontrados en cuanto a la cuestión que estás planteando, si tú eliminas o sea, si tú dejas que Facebook cualquier comentario que sea falso lo elimine, esos comentarios van a seguir produciéndose. Entonces, no puedes controlar dónde se producen. Si va a ser vía Ujú, WhatsApp, vía Telegram, en el bar, de boca ujú. a boca, Claro, la gente mira, va a seguir diciendo lo mismo. Lo bueno que tiene Facebook es que tú, como es una red pública, sabes que esa gente está diciendo eso. Pero si hacemos lo que están planteando, que es quitar todas las noticias falsas de Facebook, la gente empieza a difundir bulos boca a boca, vía WhatsApp, de repente llegan las elecciones y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, madre mía, pero esto cómo ha podido ser. yo sinceramente creo que las mejores herramientas para combatir esto, aunque sean insuficientes, es el tema de estas plataformas que están surgiendo y Sí, sobre todo sí, que, sí, pues mira tú los pasos que han seguido, es decir, que cada persona cuando lee el periódico, me da igual la línea editorial, porque todos los periódicos tienen línea editorial, sí, obviamente, cada persona pues siga esos pasos y en vez de leerte 5 noticias, te lee el dos, pero te las lee el bien. claro, Y es decir, yo muchas veces lo que hago es, cuando hay demasiada información y tengo poco tiempo, lo que hago es que sigo el refrán este de que mucho abarca, poco aprieta. Por lo eso tanto, es. cojo una o dos cosillas y digo, vale, esto me lo leo detenidamente, dudo porque es bueno dudar Sí. y saco mi conclusión. Y yo, sinceramente, con toda la humildad del mundo y desde mi punto de vista, yo creo que es lo mejor, ¿sabes? El dudar de todo, no creerse absolutamente nada. Yo no me creo Exacto. absolutamente nada, ¿sabes? Dudar de todo, pero hasta cierto punto, es decir, no vayamos a ser anticientíficos. No, hombre, no, no, no. Claro, Claro, no, me refiero a dudar de todo siempre en base a una opinión fundada, es decir, de dudar claro, en plan de me voy a documentar de esto, no a generar juicios de valor irracionales. a eso me refiero, que si sabemos que 2 más 2 son 4, otro ejemplo tonto, no vamos a dudar de que 2 más 2 son 4 porque se ha demostrado tropecientas veces ya. Ujú. O sea, hay Bueno, verdades universales. claro, pues nada, yo creo que ya hemos un poco tocado todo lo que quería tocar. Vamos a echar ya el cierre porque si no se hace ya bastante larguillo y tal. Y no sé si tienes algún aporte más o algo así en relación a todo lo que hemos hablado, que ha sido bastante. Nada, no, simplemente que la gente que quiera leer prensa, pues que se informe bien de lo que está leyendo y de cómo lo está leyendo, y lo que tú decías, que es mejor leerse 2 noticias bien y estar enterado del tema en cuestión a leerse 7 noticias y, y que sean malas. Y también digo, esto es un buen sistema de aprendizaje, quiero decir, el primer día igual estás 2 horas buscando por periódicos, pero cuando llevas haciendo esto 2 meses, el tiempo que tardas en leer todas las portadas, en saber qué información, qué tal, es tan automático que reduces, y lo que antes hacías en 2 horas, ahora en media hora lo tienes hecho ya. Es un proceso de Y, y, aprendizaje como todo. y yo, sinceramente,
como cada vez con el tema este de esa proliferación en masa de información de todo tipo, para desgranar un poco, yo sinceramente recomiendo las dos herramientas que había dicho, tanto Neutral como Maldita.es, Sí, porque la verdad es que hacen un buen trabajo, ¿eh? sí, sí, Además, lo hacen muy bien porque está muy bien documentado. Se nota que se dedican al sí, fact-checking, que has dicho tú, ¿no? Se llama sí, así sí. en un sentido estricto. Pues yo recomiendo también visitar esas dos y bueno, y seguir un poco lo que hemos hecho al final del vídeo. Y bueno, nada más, aquí concluimos todo esto. Espero que os haya servido de utilidad. Yo creo que es un tema bastante actual y que lo que nos queda por ver, porque va a dar mucho juego todo esto con el desarrollo de las TIC y todo esto, porque yo lo contextualizo en el desarrollo de las TIC cuando esto ha hecho el boom definitivo, las redes sociales, la tecnología de la información y la comunicación. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, gente, y nada, a pasarlo bien y buena tarde para todos. Venga, un saludo. Venga, adiós. Vaya bien.